ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase del Srimad Bhagavatam de hoy. Es un verso muy famoso, muy importante. Este verso es de los versos de memorización en el estudio del curso de Bhakti Vaibhava, hablado por el señor Shiva a su esposa madre Parvati. Y bueno, vamos a cantarlo. Es el canto sexto, capítulo 17, titulado Madre Parvati maldice a Chitraketu.
El verso es el número 28. Narayana Parasarve Narayana Parasarve Nakutaschana Pipyati Nakutaschana Vidyate Svarga Pavarga Narakeshu Svarga Pavarga Narakeshu Apitulyartha Darshinaha Apitulyartha Darshina Narayana Parasarve Narayana Parasarve Nakutaschana Pipyati Nakutaschana Vidyate Svarga Pavarga Narakeshu Svarga Pavarga Narakeshu Apitulyartha Darshinaha Apitulyartha Darshina Narayana Parasarve Narayana Parasarve Nakutaschana Vipyate Nakutaschana Vidyate Svarga Pavarga Narakeshu Svarga Pavarga Narakeshu Apitulyartha Darshinaha Apitulyartha Darshina Narayanaya Parasarve Narayana Parasarve Nakutaschana Vidyate Nakutaschana Vidyate Svarga Pavarga Narakeshu Svarga Pavarga Narakeshu Apitulyartha Darshina Apitulyartha Darshina Narayana Parasarve Narayana Parasarve Nakutaschana Vidyate Nakutaschana Vipyate Svarga Pavarga Narakeshu Svarga Pavarga Narakeshu Apitulyartha Darshina Apitulyartha Darshina Narayana Parasarve Narayana Parasarve Nakutaschana Vidyati Nakutaschana Vidyate Svarga Pavarga Narakeshu Svarga Pavarga Narakeshu Apitulyartha Darshina Apitulyartha Darshina Narayana Parasarve Narayana Parasarve Nakutaschana Vidyati Nakutaschana Vipyate Svarga Pavarga Narakeshu Svarga Pavarga Narakeshu Apitulyartha Darshina Apitulyartha Darshinaha Narayana Parasarve Nakutaschana Vipyate Svarga Pavarga Narakeshu Apitulyartha Darshinaha. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Narayana Para, Narayana Para devotos puros, sin otro interés que el servicio de Narayana, Si no me interesa el servicio de Narayana, la suprema personalidad de Dios. la suprema personalidad de Dios. Sarve, Sarve, todos. todos. Na, Nada, no. No Kutaschana, Kutaschana, en ningún lugar. en ningún lugar. Vipyati, Vidyati, sienten temor. sienten temor. Svarga, Svarga, en los sistemas planetarios de superiores. los sistemas planetarios superiores. Apavarga, Apavarga en la liberación. en la liberación. Narakeshu, Narakeshu, y en el infierno. y en el infierno. Api, Api, incluso. incluso. Tulya, Tulya, igual. igual. Artha, Arta, valor. valor. Darshinaha, Darshinaha, que ven. que ven. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional
de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, no sienten temor de ninguna circunstancia de la vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, pues el único interés de esos devotos es el servicio del Señor. Si lo queréis repetir, los devotos que están exclusivamente dedicados Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, Narayana, no sienten temor no sienten temor de ninguna circunstancia de ninguna circunstancia de la vida. de la vida. Para ellos, Para ellos, los planetas celestiales, los planetas celestiales, la liberación la liberación y los planetas infernales y los planetas infernales son lo mismo, son lo mismo, pues el único interés pues el único interés de esos devotos de esos devotos es el servicio del Señor. es el servicio del Señor. El significado. Parvati, naturalmente, podría haber preguntado qué es lo que hacen tan excelsos devotos. ¿Qué es lo que hace tan excelsos a los devotos? Por consiguiente, este verso explica que los devotos son Narayana para, es decir, que simplemente dependen de Narayana. Los reveses de la vida no le preocupan, pues en el servicio de Narayana han aprendido a tolerar cualquier adversidad que se presente. No les preocupa si están en el cielo o en el infierno. Simplemente se ocupan en el servicio del Señor. Esa es su perfección. Anukulyena Krishna Anushilanam. Es su generoso empeño en el servicio del Señor lo que les hace excelsos. Con la palabra Britya Brityanam, esto viene del verso de ayer, Britya Brityanam, que quiere decir de los sirvientes, sirviente del sirviente. Con la palabra Britya Brityanam, el señor Shiva señaló que a pesar de que Chitraketu era un ejemplo de persona tolerante y excelsa, en realidad todos los devotos que se han refugiado en el Señor como sirvientes eternos son gloriosos. Ellos no ansían ser felices mediante la elevación a los planetas celestiales, la liberación o la unidad con el Brahman, la refulgencia suprema. Sus mentes no se sienten atraídas por esos beneficios. Lo único que les interesa es ofrecer servicio directo al Señor. Narayana para sarve nakutas chana vipyati svarga pavarga narakeshu apituliartha darshina. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, no sienten temor de ninguna circunstancia de la vida. Para ellos,
los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, pues el único interés de esos devotos es el servicio del Señor. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He transcrito con la ayuda de la traducción del chat GPT que trabaje algo. He transcrito el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur a este verso. Lo voy a leer. Es cortito pero muy sustancioso. Dice así: ¿cuál es la razón por la que los devotos tienen tanta grandeza? Están firmemente establecidos en Narayana. Esa es la única razón. No solo Chitraketu y otros, sino que todos los devotos no tienen miedo. El cielo, Svarga, la liberación y el infierno son todos iguales, porque carecen de sabor, ya que no contienen la dicha del Bhakti. Claro, ayer cuando leía este comentario se podía plantear la pregunta de que, bueno, aquí dice que todos los devotos no tienen miedo, pero a veces nosotros podemos tener miedo, ¿no? ¿Verdad? Los humanos, las almas encarnadas, podemos tener nuestras preocupaciones, pueden ser miedos de distintos tipos. El otro día comentábamos, por ejemplo, ¿y si pasa esto? ¿Y si tal? ¿Verdad? ¿Alguna vez no habéis tenido esa pregunta? ¿Y si estalla la Tercera Guerra Mundial? Utilizan los medios de información, utilizan esto para vender más, porque al fin y al cabo es un negocio. Muchas veces te ponen una noticia, le ponen un título un poco así que cree sensación y la gente compra el periódico o se suscribe ahora por internet a ese periódico en particular. Se podría plantear esta pregunta. Por ello había pensado en reflexionar acerca del verso y los significados de Srila Prabhupada y el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur con relación al primer capítulo del Néctar de la Devoción. ¿Alguien recuerda el tema del primer capítulo del Néctar de la Devoción? No es un examen, no os preocupéis, que no. Pero es para estimular la memoria. Las características del servicio devocional. Las características del servicio devocional puro. El verso de hoy nos habla del servicio devocional puro de Maharaj Chitraketu. Y en el comentario sobre la Prabhupada hace alusión a una línea del verso más importante del Bhakti Rasamrita Sindhu, la obra de Srila Rupa Goswami. Algunos lo conocéis. Anya Vilashita Shunyam Vyana Karma Dhyana Vritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktiruttam, que es la definición del Bhakti Yoga en su estado puro. Bhakti Yoga puro significa Anya Vilashita Shunyam,
Shunyam quiere decir libre de. Anya Abhilashitam. Anya es otros. Abhilashita es motivación o deseo. Está libre de otras motivaciones que no sean servir a Krishna. Como dice el verso, Narayana para. Dependientes de Narayana y sin otra motivación que la satisfacción de Narayana. Jnana Karmadi Anavritam, dice Rupa Goswami. Quiere decir, tampoco está cubierto, Avritam quiere decir cubierto. Jnana, filosofía, más filosofía de la cuenta. Jnana. Generalmente Jnana se relaciona con pasarse de listo en la búsqueda espiritual y querer volverse Dios por medio de la filosofía. Aquello que ahora no lo dicen tanto, o quizás ya es un discurso obsoleto y ya la gente no hace mucho caso, pero yo recuerdo en los años 80 era muy popular entre la gente buscadora decir que somos Dios. Tú eres Dios, yo soy Dios. ¿Verdad? Ahora no sé, hay quien lo dice, pero ya no tiene tanto enganche, pero en aquella época se veía como algo muy, muy bien pensado, alguien que sabía y que tenía, que pensaba fuera del estereotipo, digamos. Y se veía como algo bueno. Tú eres Dios, soy Dios. Claro, no me había dado cuenta, pero ahora me lo han explicado que soy más importante o más poderoso de lo que yo pensaba. Es un tipo de filosofía engañosa que en realidad lo que hace es desviarnos del camino correcto de la entrega amorosa e incondicional a Krishna, pensando que somos más de lo que somos o que somos lo que no somos. Entonces por eso dice que tiene que estar libre de jnana, de esa filosofía que nos aleja del servicio y la entrega total. Karma quiere decir acciones egoístas, acciones fruitivas, buscando el disfrute material de los sentidos, valga la redundancia. Y adi quiere decir etcétera, o otras cosas como la búsqueda de poderes sobrenaturales a través de la práctica del yoga o a través de otras prácticas, por ejemplo el chamanismo, y se buscan poderes sobrenaturales para tener control sobre el universo, sobre diferentes fenómenos que nos rodean. Jnana Karmadi Anavritam. Anavritam es cubierto, Anavritam no cubierto. Y luego dice la línea que cita en el significado de hoy, Anukulyena Krishnanu Shilanam. Anukulyena quiere decir favorable, es una práctica favorable. Krishnanu Shilanam, que sigue la voluntad de Krishna. El Prabhupada lo traduce como un cultivo favorable. Es un cultivo del alma, cultivo interior, que se lleva a cabo siguiendo la voluntad, los deseos de Krishna. Y dice, Shilanam, Krishna, Anukulyena Krishnam Shilanam, Bhakti Uttama. Eso es Uttama Bhakti. Uttama Bhakti quiere decir el mejor tipo de servicio devocional.
Y Srila Rupa Goswami, en su obra Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada la presentó como el néctar de la devoción, en un formato, digamos, un tanto masticado para que podamos leerlo con mayor facilidad, con poca referencia sánscrita, prácticamente hablando muy poquito sánscrito. Lo escribió en inglés y luego se ha traducido a muchas lenguas para ponérnoslo fácil, accesible. Nosotros estamos citando sánscrito porque ahí llevamos tiempo y es bueno también acudir a las fuentes, pero Prabhupada nos lo hizo muy cercano. Entonces, en el Néctar de la Devoción y en el Bhakti Rasamrita Sindhu se dice que el Bhakti, el Uttama Bhakti, puede ser de 3 tipos. Los 3 tipos son sadhana, que quiere decir en la práctica, es decir, en rodaje, como cuando alguien se saca el carnet de conducir y le dan la L. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué la L? Learning, será de learning, no aprendiendo. Será de eso, de L de learning, ¿verdad? Learning, aprendiendo. Es decir, que se sacó el carnet de conducir, pero durante un periodo, antiguamente era 1 año, no sé ahora. Sí, es 1 año. Sigue siendo 1 año. Durante 1 año hay que llevar la L para que sepan que todavía, aunque te has sacado el carnet, estás aprendiendo. Entonces, sadhana bhakti significa que alguien ha tomado refugio en un maestro espiritual genuino y en la comunidad de devotos y en la práctica del proceso del Bhakti Yoga. Pero todavía está aprendiendo. Está practicando, todavía no sabe tanto. Entonces ese factor hay que tenerlo en cuenta cuando dice aquí que todos los devotos no tienen miedo. Se podría relacionar con la etapa de práctica. Si parece que hay algún miedo o algunas preocupaciones, es porque todavía está en la etapa de práctica. Tiene licencia para conducir, sabe conducir, se dice, pero todavía está aprendiendo. Otra etapa es Bhava. Bhava Bhakti se refiere al estado de conciencia purificada. La característica principal del estado de éxtasis, Bhava Bhakti significa servicio devocional en la etapa de éxtasis. Esta mañana en la lectura del Néctar de la Devoción escuchábamos diferentes síntomas de éxtasis que se manifiestan en los cuerpos de los devotos. Hay diferentes expresiones, emociones que hacen que los vellos del cuerpo se ericen o que den ganas de bailar o que uno se vuelva efusivo o se quede aturdido, dependiendo un poco de cómo funcionan las distintas energías en los cuerpos de los devotos. Y lo que propicia eso es el estado de conciencia de Krishna. Y el estado de conciencia de Krishna se caracteriza por Shuddha Sattva, la bondad pura. La bondad pura significa que no hay ningún deseo distinto del deseo de Krishna. Sus deseos están alineados completamente con los deseos de Krishna y aceptan la voluntad de Krishna de corazón, ¿sí? De forma natural. Es un estado difícil de
alcanzar. Ahora entraremos en las características que se describen en el primer capítulo del Néctar de la Devoción para conectarlas con estos 3 tipos de Uttama Bhakti o de servicio devocional puro. Y el tercer tipo de Uttama Bhakti se denomina Prema Bhakti, servicio devocional puro en el estado de amor completo, digámoslo así. Amor puro por Dios o amor completo, que se caracteriza porque el corazón del alma, del devoto, del Vaishnava, está en la vida material, el enamoramiento entre jóvenes o entre viejos también. No hace mucho, no voy a decir nombres evidentemente porque no estaría bien, ¿no? Era un encuentro, en un encuentro que había, un encuentro espiritual, no voy a decir ni dónde ni cuándo, pero había una persona cuya esposa había fallecido en el evento, hizo una poesía que la dedicó a la mujer y tal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando hay ese enamoramiento, la absorción en esa persona es total. Eso es un ejemplo material. Claro, lo que ocurre es que en el plano material eso no dura tanto, ¿verdad? Esa nube del enamoramiento generalmente no dura tanto. Todas las virtudes que puedan haber en una relación bien llevada. Pero, digamos, comparo esto en relación a lo que dicen las autoridades al respecto de lo que es el amor puro por Krishna. Srila Prabhupada en el Néctar de la Devoción cita a Mahayana Bhishma Deva, el abuelo Bhishma, que dice que cuando la mente y el corazón están completamente absortos exclusivamente en la persona amada, en Krishna, a eso se le llama el estado de prema o amor puro por Dios. Y eso no significa que el Premi Bhakta, como Maharaj Chitraketu, según el análisis de Vishwanatha Chakravarti Thakur, estaba en ese nivel más avanzado. No veía a nadie más que a su Señor. Y le daba igual si lo mandaban al cielo material, donde hay muchos disfrutes, si lo mandaban al estado liberado, sin tener que volver a nacer, en el ciclo de nacimientos y muertes, o si lo mandaban al infierno. Donde fuera, él amaba a Krishna y lo iba a amar igual. Él no iba a abandonar su amor por Krishna en ninguna circunstancia, pase lo que pase. Ese era su estado de vivencia o de realización espiritual. Y por eso cuando Madre Parvati, aunque sea un demonio, yo voy a amar a Krishna. Tú me puedes mandar donde quieras, pero yo no voy a dejar de amar a Krishna en ninguna circunstancia. Por supuesto, esto es diferente. A veces ocurre, yo recuerdo en los años 80, llevábamos el programa de Devotos Nuevos, el programa de Bhaktas. En aquella época, el sistema era que las personas venían, estaban 3 días de prueba, no teníamos la hospedería como la llevamos ahora, pista, o sea, no se podían quedar. Si se levantaban a las 4 de la mañana los 3 días, ya los pasábamos al ashram. Y entonces ya podían empezar a practicar
que recibieron un entrenamiento bastante férreo. Era un poco éramos todos jóvenes, así muy energéticos y apasionados. A ver, ¿por qué contaba esto? A mí es igual. A mí es igual. Me da igual el infierno que el cielo. Vale, sí, vale, sí, gracias. Sí, entonces a veces llegaba una persona que te decía, me vengo a quedar toda la vida. Ese era el mantra, ¿no? Me vengo a quedar toda la vida. Más convencidos eran los que iban a durar menos. O sea, es diferente la convicción que tenía Maharaj Shitaketu, motivada por el prema total que tenía, el amor puro por Krishna, es diferente de la convicción que podemos tener en el plano material cuando decimos yo quiero esto y lo quiero para siempre. O a veces también en el enamoramiento material, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que hace la gente, a veces cuelgan el enamoramiento en el Facebook, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Y le cantan la poesía y voy a estar contigo de por vida. ¿Habéis visto eso? Hay hasta devotos que lo hacen a veces. Entonces, pero claro, dices, uy, ¿pero va a durar? ¿Va a durar o no? Siempre queda esa pregunta. En el estado de premas sí va a durar, porque ya llegó al estado de la perfección del alma, y como dice Krishna en la Bhagavad Gita, Yadgatvan anivartante tattama paramam mama, que aquellos que alcanzan mi morada en virtud de ese amor puro por Krishna, dice Mahatmanastu mampar, Mamupetya punarjamma dukkhalaya masashvatam. Mahatma, ¿cómo es? ¿Me ayudáis? ¿Cómo? Can you help me? Una charla, no. ¿Me traéis el Bhagavad Gita, por favor? Y así lo miramos. Cuando la memoria falla, para eso tenemos libros. Es el capítulo 8 de la Bhagavad Gita, el verso 15. Mamupetya punarjanma dukkhalayam ashashvatam natnuvanti mahatmana samsittim paramangata. Después de llegar a mí, las grandes almas que son yogis en estado de devoción, utiliza la palabra samsittim, quiere decir perfección completa. Jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. La máxima perfección es el estado de prema. Sri Chaitanya Mahaprabhu lo decía. Prema pumarto mahan. La perfección máxima, mahan, más grande, que el ser humano puede lograr es prema, amor puro por Dios. Así que se describen 6 características del servicio devocional puro en el primer capítulo del Néctar de la Devoción. Y según explica Srila Rupa Goswami, cada plano de servicio devocional puro, aprendiendo la etapa de práctica, el estado de conciencia pura y el estado de amor puro completo, va manifestando o va desplegando 2 características más. Las 2 primeras que se manifiestan desde la etapa de práctica, quizás si os pregunto podéis decirlas o
Dice, uy, eso lo estudié yo en el Bhakti-Shastri, ya no me acuerdo. Un alivio del sufrimiento. Alivio del sufrimiento, muy bien, gracias. Esa sería la primera. Se llama Kleshakni, el sufrimiento se quema o se elimina. Y eso ocurre desde el mismo principio que uno empieza a practicar, se siente alivio del sufrimiento. ¿Qué más? Comienzo de todo lo auspicioso. Comienzo de todo lo auspicioso. Muy bien. Shupada. También incluso la persona que empieza experimenta buen augurio y cosas muy buenas en su vida. Hay un cambio muy grande. Eso desde la etapa de práctica, incluso cuando estamos aprendiendo. Ahora, en la etapa de conciencia purificada hay dos características más que se mencionan. Igual las mezcláis, podéis decirlas, y las colocamos entre la etapa de conciencia pura o la etapa de amor puro. ¿Cuáles son las otras 4 características del amor puro por Krishna? Vairagya, desapego, Desapego, ¿vale? El desapego, a ver cómo... pero el disfrute del desapego. No... Sí, Virakti es una característica, aunque en esa clasificación no se suele aplicar, se aplica, pero sí, en la etapa de éxtasis, el Virakti o el desapego natural está ahí. A ver, ahí. ¿Qué más, qué otras características podéis decir? Sandrananda Visheshatma. Que traducido es... Que uno experimenta una dicha condensada. Dicha espiritual o ananda condensado en el corazón. Eso correspondería, se despliega en la etapa de prema o amor puro por Krishna. Entra en la etapa final. ¿Qué más? Y también en esta etapa, es en esta etapa que se derriza la concepción de la liberación. Sí, en la etapa de conciencia purificada, moksha lagutta krit, que significa que la liberación, moksha, krit quiere decir hacer, lagutta quiere decir pequeño. La liberación se queda pequeña. Y esto es lo que tenía Maharaj Chitraketu, que para él la liberación, apavarga, o svarga, el cielo material, o naraka, el infierno, para él era todo lo mismo. Moksha lagutta krit. La liberación se queda pequeña, ¿por qué? Porque el devoto que vive con Krishna ya está en la condición liberada, aunque viva en un cuerpo material. Jivan mukta sauchyate. Esa persona que está viviendo continuamente con Krishna es un alma liberada incluso en este cuerpo material. Pero eso ocurre solamente en el estado de conciencia pura. Antes estamos aprendiendo, todavía no estamos ahí. Llegaremos, pero todavía no hemos llegado. Sudurlabha, que está, ¿cómo se dice? Muy raro, se alcance raramente. Sí, Sudurlabha es difícil de lograr o es extraordinario. A veces se plantean críticas a los devotos. Pero los devotos no hacen bien esto, no hacen bien lo otro. Hay críticas generales y no debemos esperar que toda la comunidad de devotos ya hayan llegado al estado de conciencia purificada en un 2x3. Porque eso dice Rupa Goswami, Sudurlabha, es algo extraordinario, es algo fuera de serie. Pero eso no significa que debamos criticar a los devotos tratando de rebajarlos. Esa mentalidad de tratar de rebajar a los devotos sin reconocer lo glorioso que es, y especialmente en la era de Kali,
el entregarse a Krishna y el decidir aprender el servicio devocional, el sacarse el carnet del servicio devocional, es realmente el criticar así es una mentalidad mezquina, una mentalidad baja, que lo único que uno hace es enterrarse uno mismo en vida. Tiene la oportunidad de despertar y de desarrollar conciencia pura, pero se está echando tierra encima y realmente no va a poder acercarse a Krishna. Va a tener que limpiar mucho antes de poder llegar a esa etapa. Por eso siempre se enfatiza el evitar el sadhu ninda, o la malicia o la maldad hacia los sadhus, hacia aquellas personas que han emprendido el camino del servicio devocional. Y nos falta una característica. Yo recuerdo una, pero bueno, no sé si encaja aquí, que es sentir la dependencia exclusiva del Señor. Eso sería en las etapas de entrega. En relación a Krishna, que hace el servicio devocional puro. En relación a Krishna. Es la que nos falta. Atrae a Krishna. Muy bien. Krishna Akarshanam. Que Krishna se siente atraído por el prema, por el amor de sus devotos. Hasta el punto que Krishna deja todo y se va con su devoto. En algunos lugares sagrados en India, en Vrindavan, por ejemplo, lo hacen con Banki Bihari, cierran las cortinas porque la deidad por la noche había salido a veces a ver a su devoto. En el caso de la deidad de Banki Bihari es porque se iba a bailar con las gopis. ¿Tú recuerdas la historia, Sudamani Prabhupada? Llaman Darshan Luciérnaga. Darshan Luciérnaga. Porque la luciérnaga da un poquito de luz y después no. Y entonces abren y cierran. También es porque en una ocasión, por la noche, Krishna fue a dar sus joyas porque quería puris y jálaba. Porque parece que no le ponían. Entonces, desde ese día, como salió por la noche, el Mangalarti es más tarde. El Banki Bihari es mucho más tarde. Creo que es a las 9, sí, de la mañana. Y le dio alguna joya que tenía. Porque dicen que Krishna sale por las noches a bailar con las gopis. Pero ¿por qué sale la deidad? Se va del templo, se va atraído por el amor de sus devotos. Entonces, y por eso cierran las cortinas, porque dicen, como vea algún devoto que tenga prema aquí, se nos va la deidad. Entonces no, tienen ese pasatiempo. En Vrindavan y también en Navadvip, en la Murti de Gauridas Pandit, de Gauranitai, que también se hilan con su devoto. Hay varios lugares donde tienen estos pasatiempos que cierran las cortinas muy rápido y las abren muy poco tiempo. Preguntas o comentarios que queráis hacer, ya es la hora. Ya. Una pregunta o un comentario. Entonces esto tendría relación con el estado de Maharaj Chitraketu, que estaba en la etapa de prema. Pero también en la etapa de sadhana, como hay alivio del sufrimiento, por lo tanto muchos miedos se eliminan, y por eso dice Vishwanatha Chakravarti Thakur que no solamente los devotos más avanzados, sino todos los devotos se liberan de los miedos. Y si todavía no nos hemos liberado, estamos aprendiendo. Tengo la L, dame un poco de tiempo. Una meditación que me vino hace unos días, por ejemplo, cuando Krishna tocaba la flauta en Vrindavan, entonces la copia inmediatamente iba a buscar a Krishna. Pero en Vrindavan, por la noche, hay tigres, hay leopardos, hay jabalíes, hay cobras,
Pero esa no tenía ningún miedo. Iba inmediatamente, ¿no? Que había mucho peligro, ¿no? Mm. Sí, bien. Sí, no les importaba nada. Si Krishna llama, no les importa. Puede estar el infierno ahí, si tienen que atravesar el infierno, lo cruzan. Muy bien, terminamos, es la hora ya. Muchas gracias. Hare Krishna.